Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país, ya hace más de 10 años bajo gestión de los trabajadores. Hoy justamente y paradójicamente también tenemos un programa en el cual vamos a charlar sobre la política industrial argentina de los últimos años, de las últimas décadas en realidad. ¿Cómo fue que justamente estamos en una fábrica recuperada, en una fábrica que los trabajadores han puesto en producción después de haber entrado en una profunda crisis y haber quebrado? Y nuestro interés es ver cómo fue ese proceso, cómo fue el proceso que ha llevado a permanentes cuellos de botella al desarrollo de la industria argentina, al desarrollo de la economía argentina, y cómo en los últimos años, bajo el modelo kirchnerista, esto continúa de la misma forma, no continúa de la misma forma, cuáles son los límites de la estrategia que se ha dado el kirchnerismo para superar la crisis del 2001. Para eso estamos hoy con Martín Scalabrini Ortiz, un especialista en el tema, que además es portador de un apellido que es toda una responsabilidad, supongo. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Todo bien? Bueno, estábamos preguntando recién cuál es el origen de la crisis actual a nivel industrial. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves cuándo se inicia este proceso de deterioro profundo de la posible o la idea de transformar a Argentina en un país que tuviera un desarrollo industrial más importante? Bueno, esto viene desde hace muchos años. Primero hay que ubicarse, digamos, temporalmente en lo que fue un punto de inflexión en nuestra historia argentina, no solamente la historia, digamos, industrial, que fue el proceso llamado de reorganización nacional, ¿no? La dictadura militar, en donde se implanta un modelo rentístico financiero en reemplazo de lo que era el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones hasta el año 75, hasta el año 76 más o menos, era un modelo que proponía el desarrollo nacional reemplazando sucesivamente y en etapas todos aquellos productos importados que podían servir al desarrollo nacional. Esto por supuesto tenía sus limitaciones porque en épocas de crecimiento lo que hacía la industria era demandar productos importados, sobre todo maquinarias y equipo, y para ello se necesitaban divisas que se obtenían de las balanzas comerciales superavitarias, es decir, por medio de la venta de productos primarios principalmente, agropecuarios y levemente transformados. Eso suponía una balanza superavitaria, con eso se obtenían las divisas y con esas divisas se compraban los equipos importados para poder llevar adelante el proceso industrial. Eso, como decía, tenía sus restricciones. Llegaba un momento en que la economía crecía a una determinada velocidad y tal era el crecimiento que las divisas que se necesitaban para poder comprar esos insumos eran mayores a la balanza comercial que podía obtenerse por productos manufacturados. Martínez de Oz, cuando yo creo que su primer discurso, o uno de sus primeros discursos, no sé si fue paradójicamente también un 2 de abril del 76, decía, vamos a terminar, que su intención era terminar con el estatismo agobiante y paralizante y la industria ineficiente que decía que la competencia del mercado mundial iba a ser muy sana para la industria de la economía argentina. Este proceso, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Qué consecuencias tuvieron estas ideas? ¿Y lo terminó solo el proceso o fue un proceso mucho más largo para Así es, bueno, esto comienza, digamos, como bien decís, hay una propaganda que yo recuerdo que era muy famosa, que era una persona que se sentaba en una silla, se rompía, y después se sentaba en otra silla que era importada y resistía, digamos, ¿no? Entonces, con eso querían decir de que la industria nacional era ineficiente, era de baja calidad, etcétera, etcétera, y que gracias a la apertura de la economía se podían importar productos que valía la pena comprar. Por supuesto, esto tenía toda una ideología detrás, ¿no es cierto?, que es la que representaba Martínez de Oz, que pone en marcha un modelo, digamos, de valorización financiera, como había dicho anteriormente,
basado sobre todo en el ingreso de divisas irrestricto, en forma libre, y el ingreso de productos importados también en forma irrestricta. Eso, por supuesto, no fue gratis. Ese modelo de valorización financiera fue implantado a sangre y fuego por la dictadura militar, porque se necesitaba de alguna manera bajar las barreras de resistencia que seguramente iban a levantar los trabajadores por medio de los sindicatos, por medio de movilizaciones, y que por supuesto esto no ocurrió, salvo en pequeña escala. Entonces lo que sucedió ahí fue justamente un proceso de desindustrialización gracias a la apertura de la economía. Comenzaron privatizaciones periféricas, por ejemplo en YPF, empieza a producir un proceso de concentración de las grandes empresas. Las grandes empresas, en alianza con la dictadura militar, comienzan a manejar actividades distintas a la que venía manejando. Ahí comienzan a aparecer los grupos nacionales grandes, los grupos económicos importantes, y la clase trabajadora sufre una disminución pero muy importante en el salario real, pasando de aproximadamente 100, tomando como base en 1975, a 66, es decir, prácticamente se reduce en más de un tercio el poder adquisitivo de los trabajadores, y por supuesto la participación en el ingreso nacional, que hasta ese momento eran aproximadamente 50 y 50, y pasa a ser un poco por encima de 30% dentro del ingreso nacional. Vos decís que justamente este modelo de valorización financiera tenía como una característica la apertura restricta. Es algo muy similar a lo que pasó durante el menemismo. Así es, durante el menemismo lo que se hizo fue la profundización en extremo, podríamos decirlo, del modelo implantado neoliberal en la dictadura militar. Lo que se hizo fue sacar al Estado, digamos, como un actor predominante de la estructura económica, sobre todo por medio de las empresas estatales. Comenzó un proceso de privatización de las grandes empresas, YPF, Gas del Estado, SECBA, Servicios Públicos, Ferrocarriles, el sistema de concesiones de ferrocarriles, entregándolos a estos grupos económicos que habían sido fortalecidos durante la dictadura militar, ampliando, digamos, su abanico de actividades también a otras ramas industriales. Eso trajo aparejado, por supuesto, todo un proceso de desindustrialización, un proceso de pérdida de trabajo industrial. Ya en la dictadura militar se había producido la pérdida de prácticamente 200.000 puestos de trabajo industriales. Durante el menemismo se produce otro tanto, llegando a aproximadamente 700.000 puestos de trabajos industriales durante el fin de la década del 90. Es decir, todo un proceso que iba justamente en contra de lo que era un proceso de desarrollo industrial, es decir, exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, que el achicamiento de la industria o el achicamiento también de la cantidad de obreros, que tiene su correlato en el achicamiento de la cantidad de obreros industriales, también va de la mano del crecimiento de la deuda, es el famoso ciclo de la deuda, ¿no? Exactamente, ahí comienza un ciclo de la deuda que lo que sirve no sirve para hacer, digamos, inversiones genuinas dentro del territorio nacional, sino que sirvió exclusivamente a la fuga de capitales. Es decir, que esa deuda que fue tomada durante todo ese periodo, y a pesar de las privatizaciones, esos dólares, digamos, que fueron llegando a través de la deuda, fueron conducidos por los grandes grupos económicos, los grandes actores, etcétera, etcétera, a construir activos, pero activos en el exterior. Es decir, así como entraban, salían. Y por eso mismo la deuda fue aumentando a niveles extraordinarios. Mira, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? A ver, justamente ahora se está hablando en estas semanas, y se viene hablando hace bastante ya, la cantidad de dinero, ¿no?, de riqueza nacional, ¿no?, que se fuga, se va, tiene diferentes nombres de acuerdo a quien lo mencione, cifras que oscilan de cientos de miles de millones en realidad, ¿no? Ahora se está hablando de blanqueo, etcétera, pero con, digamos, este proceso de fuga de capitales
que hablamos, ¿es el mismo proceso que se siguió dando los últimos 10 años? ¿Tiene las mismas características o Es prácticamente el mismo proceso, se ha profundizado incluso aún un poco más. Cuando estamos hablando, digamos, de la matriz productiva nacional en términos de concentración y extranjerización de la economía, justamente los índices indican que no solamente se mantuvieron esos índices, sino que se profundizaron en la última década. Si bien hubo una recuperación, digamos, de la producción industrial durante los primeros prácticamente 4 o 5 años, hasta el año 2007-2008, habiendo recuperado gran cantidad de los puestos industriales que habían sido perdidos durante la década del 90, a partir de ese año, del 2007-2008, comienza un periodo de amesetamiento en la industria, en donde cada punto de aumento del crecimiento industrial no generó la misma cantidad de puestos de trabajo que había generado 4 años antes. Esto significó, digamos, que la industria se mantuviera en una meseta y que el crecimiento propio, digamos, de la economía, que fueron a tasas bastante altas, necesitara de esas divisas que no se obtenían y no se obtuvieron de la misma manera que en la década del 90. En la década del 90 lo que se hacía era tomar deuda. Durante todo este periodo, en lugar de tomar deuda externa sobre todo, lo que se hizo fue mantener una balanza comercial positiva, sobre todo basada en la exportación de productos primarios y en la exportación de productos de manufactura de origen agropecuario, para mantener, digamos, esa rueda de divisa. Eso, por supuesto, tiene, digamos, un plazo limitado. En la medida en que el valor del peso quedó sobrevaluado, se necesitaban más divisas para poder mantener ese nivel. Y por lo tanto, se llegaron a estas limitaciones, digamos, o restricciones, por así decirlo, en el control de cambio, un control de cambio implantado, que lo que hace es cuidar, digamos, las divisas para otros fines. No solamente, digamos, se limitó lo que era el uso de divisas para ahorro, sino también se utiliza para otros fines. Bueno, ahí entramos justamente a la problemática del kirchnerismo específicamente, en su idea de lo que es. Hemos vivido los últimos 10 años, como decís, una, podemos decir, reactivación por lo menos de la industria existente, y un aumento de la cantidad de puestos de trabajo industriales y de gente ocupada, eso, lo cual lleva a una reactivación de consumo, mercado interno, que es lo que siempre la presidenta y Kirchner mencionaban. Ahora bien, vos mencionaste un proceso que tiene que ver con el tipo de industrialización que se está realizando. Yo recuerdo que, pasando ya años atrás en el tiempo, en la época de Onganía, Krieger Bacena hablaba de que era necesario traer capitales, y los capitales que vinieron a comprarse las industrias nacionales, y se habló de un proceso de desnacionalización de la industria, a pesar de que en esa época todavía se construían cosas, ¿no? ¿Cuál es la relación real entre lo que es la industria nacional y el capital extranjero en la realidad argentina hoy, respecto al pasado y en los últimos 10 años del kirchnerismo? Bueno, prácticamente, justamente, ¿no? Durante la década del 90 se produjo un proceso de extranjerización de nuestra economía muy, pero muy profundo. Y lo que sucedió en los últimos 10 años fue que ese proceso, digamos, se mantuvo casi inalterable. Es decir, las 500 empresas más grandes de la Argentina prácticamente facturan entre un 70 y un 75% de las ventas totales de nuestro país. Si hablamos de la cúpula empresaria, que son las 50 empresas más grandes, ese porcentaje incluso es un poco superior. Si hablamos en términos de utilidades, el porcentaje llega a un 80-85%. Es decir, que la Argentina tiene que rendir tributo a las ganancias de esas empresas que son extranjeras, girando divisas.
El giro de divisas, justamente el año pasado, estuvo alrededor de 8.000 millones de dólares, con lo cual ese peso, digamos, que tiene esa economía extranjerizada, comparado, por ejemplo, con el superávit de la balanza comercial, que está en alrededor de 11.000, 12.000 millones de dólares, fíjate que es muy grande. Por otra parte, al no haber modificado la matriz productiva, es decir, empezar a fabricar bienes de valor agregado, fabricar bienes, digamos, que tengan componentes, digamos, tecnológicos de alguna manera desarrollados en nuestro país, hace que el déficit comercial en bienes de capital, por ejemplo, que son máquinas, equipos, que tienen ingeniería incorporada, que tienen mano de obra, que está relacionada con mano de obra industrial calificada, etcétera, etcétera, es de alrededor de 6.000 millones de dólares, es decir, tenemos un déficit muy, pero muy grande ahí. Y después, el crecimiento, digamos, industrial está basado en dos también sectores, sobre todo uno, que es el sector automotor que también requiere de productos importados en alto porcentaje. El 70% de los productos, de las componentes de un automóvil en la Argentina son importados, con lo cual las ventas de automóviles al exterior no llegan a compensar esa importación de componentes, haciendo la industria deficitaria, prácticamente en 6.000, 7.000 millones de dólares. Y la otra industria deficitaria es la de los componentes electrónicos, el famoso polo de Tierra del Fuego, en donde también la mayor parte de sus componentes son importados, teniendo un déficit de casi 4.000 millones de dólares. Y otro sector importante, altamente deficitario, y esto tiene que ver con las políticas energéticas, no solamente de la década del 90, sino también de los últimos 10 años, tiene que ver con la producción de gas y petróleo en nuestro país. El año pasado fuimos deficitarios energéticamente en casi 3.000 millones de dólares, teniendo que importar combustibles por casi 10.000 millones de dólares. Es decir, importamos gas natural licuado, importamos gas de Bolivia en un 30% de la producción del consumo nacional, importamos fuel oil, importamos gasoil porque no alcanzan las refinerías a la demanda que tenemos y al consumo que tenemos nacional. Es decir, hay ciertos sectores industriales que no cambiaron su matriz productiva, no se nacionalizaron en su momento y implicaron, digamos, todos estos déficits que implican falta de divisas, y por eso, digamos, todas las medidas que estamos viendo últimamente. Mira, justamente ahí tocaste un tema que quizá va en el tema de los por qué, y yo recuerdo que la presidenta, Néstor Kirchner también cuando asumió, pero la presidenta insistió mucho en que, y creo que fue cuando presentó el llamado Plan 2020, insistió mucho en que no, su objetivo era que el Estado no fuera empresario, lo cual ponía el énfasis en que fuera la iniciativa privada, en todo caso el Estado orientaba, moderaba algunas cuestiones, fuera la iniciativa privada la que llevara adelante el proceso virtuoso de industrialización que se debía hacer. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un problema en el cual vemos los sectores industriales deficitarios y por otro lado la fuga de los capitales que deberían ser invertidos, en todo caso, para desarrollar algún tipo de planificación industrial. Eso era lo que quería pensar. ¿Qué pensás de este Plan 2020? ¿Cómo pensás que se debería llevar adelante un proceso de desarrollo económico e industrial que no llegara permanentemente a cuellos de botella de este tipo? Bueno, justamente lo que hace el Plan 2020, al dejar, digamos, a la iniciativa privada lo que es el desarrollo industrial, es fortalecer esta característica, digamos, de concentración y extranjerización de nuestra economía. Por supuesto, si el Estado no interviene de alguna manera en los factores económicos, por medio de legislación, por medio de empresas estatales o por medio de alguna herramienta o algún instrumento válido,
no hay forma de poder modificar esa estructura que está insertada, digamos, dentro de la matriz productiva industrial nacional. El Estado, desde luego, y debería comenzar a modificar alguna legislación vigente de la dictadura militar, por ejemplo, la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, comenzar a recrear lo que es la existencia de una banca de fomento industrial, como tienen otros países, como por ejemplo Brasil, que tiene su Banca Nacional de Desarrollo, que lo que hace es financiar proyectos productivos por proyectos y no la evaluación simple y llana que hace un banco aquí, que es cuánta espalda financiera tiene quien va a pedir un crédito. Por supuesto, las pymes, y sobre todo las pymes industriales, no tienen la misma espalda financiera que puede llegar a tener un grupo económico grande o un grupo extranjero que tiene las casas matrices pudiendo soportar eso. Es decir, con esa lógica se fortalecen los mismos actores que se deberían empezar a debilitar de alguna manera, o no se fortalecen aquellos sectores que deberían empezar a ser fortalecidos. Justamente una de las virtudes que proclaman los funcionarios del gobierno es que la ganancia de las empresas se multiplicó enormemente. Con esa metáfora muy sencilla, ¿no? Que se la llevan con la pala, ¿no? Que no es buena, no se la llevan con la pala. Bueno. ¿Cuál fue el origen y qué nivel de ganancias realmente cuál fue el origen de este salto cualitativo en las ganancias de las empresas? Y en función de esto, ¿qué podemos ver respecto de los permanentes discusiones que hay de frenar los reclamos de los trabajadores por mayores salarios? ¿Realmente las ganancias de la empresa están siendo afectadas por los reclamos de los trabajadores? Bueno, justamente ese es un punto muy importante, ¿no? Porque la evolución de las ganancias de los grandes grupos económicos, sobre todo, si hablamos en general, la tasa de ganancia comparada con la década del 90 en los últimos 10 años fue mayor. A partir del 2002, que ocurrió, digamos, la devaluación y por ende una transferencia grande de ingresos del sector trabajador hacia el sector del capital, el salario de los trabajadores se fue recuperando año a año, pero a su vez y en forma paralela, la productividad por trabajador también fue aumentando, con lo cual esa recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores no implicó una disminución en la ganancia de las empresas, sino que fue en paralelo acompañando. Llegó un punto alrededor del 2008 más o menos, con la crisis internacional, 2008-2009, donde se comenzaron a ver esas limitaciones, en el cual la productividad de las empresas siguió aumentando y el salario real de los trabajadores prácticamente se estancó. Si bien fue acompañando, digamos, el aumento del índice de precios, sobre todo el más, el que daba mayor valor, el sector, sector, los trabajadores ocupados y sindicalizados. Exactamente, estamos hablando sobre todo de los trabajadores sindicalizados que tienen la fortaleza de poder, digamos, negociar su salario, ¿no es cierto? Habiendo alcanzado prácticamente un máximo en el 2008, comenzó a modificarse la relación capital-trabajo y habiendo disminuido por lo menos hasta el año 2011. Con lo cual, en esos 2 años, o por lo menos 3 años, estos 3 últimos años, 3-4 años, la relación fue favorable al capital, es decir, la productividad aumentó, el salario de los trabajadores más o menos se mantuvo en forma constante y por lo tanto todo el excedente que generaban los trabajadores fue a parar al capital. Ahora, ¿el capital es todo homogéneo y se comporta de la misma manera? No necesariamente. El capital concentrado fue el que absorbió la mayor tasa de ganancia y el capital atomizado, es decir, aquellos sectores pymes, aquellos sectores que
tenían, digamos, mercados de alta competencia, aquellos sectores que tienen, digamos, mano de obra calificada, como el sector de bienes de capital, por ejemplo, esos sectores no se vieron beneficiados tanto como los otros, con lo cual incluso en el interior, digamos, de las fracciones de capital, se generó una diferencia bastante importante que separó, digamos, estos dos sectores en forma considerable, ¿no? Vamos a ir un poco el tema. Entonces vos, ¿cómo ves la situación hoy? Parándonos en el hoy, en el 2013, mitad de año, nos aproximamos a la mitad del año. ¿Cómo ves la situación de cara al futuro? ¿Cómo ves la situación más allá de las medidas que está tomando el gobierno? ¿Cómo ves la situación de este cuello de botella, de esta fuga de capital, de esta imposibilidad del gobierno o esta no respuesta al llamado del gobierno al surgimiento de una burguesía nacional patriótica? ¿Cómo ves el problema en general a nivel económico e industrial? Bueno, evidentemente es complejo, digamos, el tema. Hay grupos, digamos, interesados sobre los sectores exportadores, sector agropecuario, los sectores exportadores que hablábamos hace un rato, de industriales de bajo valor agregado, es decir, el sector siderúrgico, el sector aluminio, petroquímica, es decir, todos esos sectores que piden a grito una devaluación. Esos sectores se van a ver beneficiados si el gobierno toma medidas devaluatorias. Tengo una acotación. Yo recuerdo que, o por lo menos tengo en mente, que cuando se empezó a pensar la siderurgia, cuando se empezó a pensar esas ramas de la producción, desarrollar esas grandes industrias, se pensó en general como para abastecer el desarrollo de una industria nacional que no tuviera que importar esos insumos, porque estos son exportadores y se preguntan tanto por exportar, y no se planifica una economía de tal forma que esa producción tenga su objetivo principal, que sería el consumo de otras ramas de la industria, que por ejemplo ferrocarriles, naval, los rieles, todas las cosas que se han dejado de hacer acá. Bueno, eso es un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque es muy interesante, porque esos grupos, sobre todo los siderúrgicos, fueron los que nacieron durante el proceso, digamos, de desarrollo industrial que ocurrió en la década del 40-50. Entonces, esos grupos que comenzaron a crecer bajo el ala, digamos, de ese crecimiento industrial, sobre todo en paralelo con la creación de una empresa estatal, Somisa en aquel momento, de producción de semielaborados, que era justamente para abastecer el mercado interno y que la metalurgia, digamos, el sector metalmecánico no tuviera que importar productos semiterminados desde el exterior. Bueno, todo eso fue creciendo en la década 60, 70, y lo que ocurrió justamente en la dictadura militar es que dos grupos principales, que eran Techín y Asíndar, se quedaron prácticamente con la fabricación de semielaborados, absorbiendo lo que eran pequeñas empresas que se dedicaban prácticamente a lo mismo. Ahí adquirieron una posición dominante en el mercado, porque lo que hizo Somisa fue retirarse de la fabricación de los mismos productos que fabricaban ellos, y en forma paralela siguieron su camino. En la década del 90 lo que sucedió fue justamente la privatización de Somisa, quedando todo en manos del capital privado y con la lógica del capital privado. Una vez asentada su posición dominante en el mercado interno, lo que hicieron fue abrirse al mercado externo y comenzar a exportar sus productos. Así tenemos a Siderar prácticamente proveyendo, digamos, planos, material plano en el mercado interno y exportando una cantidad. Y Siderca, por ejemplo, que es del grupo Techín también, exportando la mayor parte de su producción en el exterior, con la lógica, digamos, de una empresa global, multinacional, en donde tiene diversas empresas en distintos lugares del mundo, fabricando productos para esas regiones en particular. En lugar de ver, digamos, una lógica, digamos, estratégica para un determinado país, como por ejemplo el nuestro, lo que hacen es una lógica más bien global. El Estado abandonó prácticamente su posición en ese aspecto, abandonando todo intento de planificación estratégica, intento de planificación de producción,
para el mercado interno. Así es que en estos momentos, por ejemplo, estamos viviendo un oligopolio de empresas en donde los productos que se fabrican acá en nuestro país salen más caros que si uno comprara productos importados. Hay sistemas de protección, por supuesto, y el gobierno aplica sistemas de protección para proteger a estas empresas, pero lo que realmente hacen es vender más caro no por ineficientes, sino porque tienen el control del mercado. Porque son monopólicos. Exacto. Y el Estado las protege del privado. Bueno, acá me están acortando los tiempos, acortando no, la televisión el tiempo es tirano y tenemos que hacer así. Yo te diría para cerrar, cambios y continuidades, ¿qué hay más? ¿Hay más cambios o más continuidades? El modelo kirchnerista y sobre todo en este plano que estamos hablando respecto de los 90. Yo creo que hay ciertas, digamos, modificaciones que se generaron en un cierto periodo de tiempo. Estamos hablando de los primeros 4 o 5 años, desde el 2003 en adelante. Pero la matriz productiva, es decir, las estructuras de fondo por lo menos el sector industrial, se ha mantenido constante y hay una cierta continuidad desde la década del 90. Es decir, que las características, digamos, de continuidad prevalecen sobre las características de quiebre, yo pienso. Bueno, Martín, hemos terminado el programa, muy interesante. Vamos a ir cerrando. Hemos estado con Martín Scalabrini Ortiz charlando del desarrollo industrial en la Argentina, este desarrollo que tantos desean y deseamos, pero tan difícil se ve. Hemos hablado de los cambios y continuidades que ha habido y de las razones por las cuales nos encontramos en la situación actual. Y creo que queda un planteo, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Si uno deja al mercado la planificación de la economía, no se puede, no nos vamos a desarrollar armónicamente ni vamos a lograr los objetivos proclamados por más buena voluntad política que se tenga con ello, ¿no? Planificación a un mercado, nosotros creemos que la planificación, que pensar una economía, un desarrollo industrial, una economía, un desarrollo económico armónico, teniendo en cuenta las condiciones del mundo actual, es la única forma a la cual podemos llevar adelante. Y eso nos llevaría también a tener que confrontar con determinados sectores que también son socios de este gobierno, ¿no? Y creo que ahí está la limitación principal para poder llevar adelante en las condiciones actuales las cuestiones que hemos venido hablando. Ese es un punto clave. Bueno, Martín, muchas gracias por haber estado acá en Barricada TV. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermo. Guillermo. Gracias.